¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Razones de Estado, absolutamente en directo a través de todas las plataformas de Madero Comunicaciones. Estamos junto con ustedes a través de la radio, de la televisión y también a través de las redes sociales. Hoy es viernes 17 de abril del año 2016 y vamos a saludar de inmediato al comentarista, doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, en esta jornada. Buenos días, don Percival, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, agradeciéndoles siempre de antemano la inmensa sintonía que nos dan, esperando este programa todos los días y desde hace 10 años para eh, asumir la contingencia, darle sentido a las cosas que están ocurriendo, preguntarnos qué es lo que falta, qué es lo que ocurre, qué es lo que viene, escenarios distintos, para poder darle a usted con mucha consideración y también responsabilidad lo que hemos leído durante muchas horas para llegar a ustedes con un programa lo más sólido que se pueda, digamos. Ahora bien, aquí en Chile, distinguidos auditores y televidentes, vamos a estar amarrados, digamos, en buena voluntad, con un tema de cambios de ciertos paradigmas en el mundo de nuestro país, en el mundo de nuestra economía, en el mundo de nuestra política. Y particularmente porque este gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, es un signo contrario al gobierno que había del presidente Boric, que llegó al poder con una inmensa mayoría y que obviamente va a tener que gobernar con minorías, porque siempre las minorías hay que escucharlas y hay que respetarlas y hay que, digamos, tratar de poder entender qué es lo que buscan. Tenemos que asumir que en esta nueva mirada del presidente Kast, el cómo se quiere enrelar o cómo se quiere, digamos, reconstruir un país que para muchos resulta como, yo diría, indecible, resulta paradójico, resulta incluso en algunos casos hasta anormal, que se piense que nuestro país va por una buena senda. Y eso pasa, distinguidos auditores, en este error de creer que vamos bien, en una cuestión también de tipo ideológico donde los que sostienen que estamos bien, los que aquí no ha pasado nada y que podemos seguir endeudándonos, no importa, es propio de una situación que tenemos que entender como una cosa ideológica. Y cuando se cruzan los temas ideológicos con las realidades, aquí hay que entrar a picar fino. Porque muchos quieren que lo ideológico sea parte sustancial del caminar de un país. Es decir, más bien entender que la ideología muestra lo que hay que hacer y no las realidades. Y por supuesto eso ha llevado a la perdición a muchos países que se han empobrecido creyendo, ¿ya?, que la ideología reemplaza las realidades. O sea, el producir pobreza es una cuestión ideológica. O sea, cualquier acción contra esa mirada ideológica va a resultar incomprensible. Porque acá estamos atendiendo, de acuerdo a lo que yo veo, estamos atendiendo a las realidades de una situación ideológica de un país. Y es probable que nos convenzan que es mejor que seamos todos pobres y que haya una élite de iluminados que ganando sueldos millonarios ya no están en la pobreza, pero determinan quiénes son pobres y quiénes no. Y eso es un tema, distinguidos auditores y televidentes, que ha botado o ha hundido a civilizaciones completas que creyeron, cuestiones de hace siglos, que había que dar más a la idea de qué hacer con gobernantes que se perdieron o enloquecieron
o no tenían idea de dónde estaban parados, porque gobernar desde lo exquisito, o gobernar, o ser dirigentes, o tener un plan vivencial de la política desde la perspectiva de que los otros lo hagan pero yo no, es decir, vive la educación pública pero yo no pongo a mis hijos en la educación pública. Viva FONASA pero yo no estoy en FONASA, hoy estoy en ISAPRE. ¿Ya? Viva, no sé, digamos, la entrega de bonos en la medida que esos bonos hacen felices por mientras a una relativa mayoría. En consecuencia, aquí entramos a un proceso en que la próxima semana vamos a ver realmente qué es lo que está sobre la mesa respecto a este plan de reconstrucción de José Antonio Kast, que obviamente va a tener la contraposición de quienes no creen en esto, de los que creen que hay que seguir empobreciendo, porque esa es la gracia. Y eso, distinguidos auditores, es probable que no nos demos cuenta. Y no nos damos cuenta porque no es un tema que esté en los medios de comunicación candentes. Vaya a darse una vuelta a cualquier feria este fin de semana si pudiese y observe con atención lo que está pasando. Antes uno iba con 10 luquitas a comprar algo en la feria y traía algunas cosas que eran necesarias, importantes, pero hoy día está con 10.000 pesos y no le alcanza para nada. Eso es empobrecimiento. Y no tiene que ver con la baja de impuestos a los más ricos, porque el discurso es, o sea, esa tirre, ¿ah? Esa molestia, esa rabia, esa incomodidad, esa frustración que sienten algunos porque otros dan trabajo, obviamente se transforma también en un tema ideológico. Acá no nos deben importar los ricos, a mi juicio. Lo que nos debe importar es que hay pocos ricos. Si tuviéramos 10 veces más o 100 veces más de los ricos que tenemos, no tendríamos problemas, creo yo, porque se captarían los impuestos de gente que piensa y que hace trabajo y que contribuye al Estado con sus impuestos. Y como hay pocos ricos, poquito. El punto es que se tiñe de preocupante, de incluso de poco juicioso, incluso de sospechoso, y la idea que le quieran bajar los impuestos a las personas que con esos impuestos se supone van a invertir más. Y ese es el punto hoy día. No vamos a ir a la cosa chica, vamos a ir a la cosa menor. No vamos a enfrascar en discusiones bizantinas, en discusiones que no tienen seguramente el norte que quisiéramos. Pero para nadie debiera ser un misterio que hoy caminamos lenta, pero digamos claramente lenta, pero hacia el objetivo de ser un país sin vuelta por el tema de la pobreza. Hay países que no tienen solución, distinguidos auditores y televidentes. No la tienen. Son países fallidos que sus dirigentes y sus clases políticas la hundieron. Incluso hay algunos que más allá de cualquier dificultad cognitiva o cierta irracionalidad o cierto, digamos, tejo pasado o la falta de alguna tuerca que no le calzó, todavía creen que la pobreza es el camino. Propugnan democracias avanzadas. Aquí al lado nuestro, en Venezuela, ya cuando había un narcodictador, huyeron de ese país más de 8 millones de personas, huyendo de la pobreza, en su gran mayoría.
y siguen pensando que ese es el camino, la pobreza. Y honestamente, a mi juicio, lo que ha concurrido a la pobreza es tener cautivos a un grupo de personas para que vivan de las dádivas del Estado. Y esas dádivas a cambio de un apoyo político. En Chile eso se revirtió, pero el revertir en una situación política ocasional como son unas elecciones que solo dan mandato por 4 años a un nuevo presidente, una nueva mirada, una nueva ejecución, obviamente es insuficiente para los problemas en que estamos metidos. Ahora bien, ya empezaron las apuestas respecto a que es inconstitucional, ya se les va a regalar plata a los ricos a cambio de nada, la monserga de siempre, pero tenemos que saber entender y mirar con astucia. Y eso es lo que normalmente la ciudadanía no hace. Y no lo hace no porque sean personas que estén desatentas en todo, sino que porque esto pasa en niveles técnicos que no es fácil muchas veces digerir. Pero cuando a usted le dicen, o cuando usted ve las cifras, las tiene sobre su escritorio y se fija a donde quiera mirar que tenemos problemas y tenemos que solucionarlo, no podemos seguir postergando esto en función ya de los aladides de la pobreza. Porque aquellos que empujan para que seamos pobres, claramente tienen yo diría, una inconsistencia intelectual grave, gravísima, que no son capaces de darse cuenta lo que va a pasar, no mañana, sino que pasado mañana si seguimos con estos problemas. Hay una opinión, hay un deseo, hay una voluntad de querer cambiarlo, pero no sabemos si esto en la composición del Congreso va a ser posible o no. ¿Qué van a recoger los medios de comunicación respecto a esto? Pero yo me pregunto si no somos un país en crisis cuando nuestros estudiantes en 5º año básico no entienden lo que leen. Y me pregunto también con usted si acaso no es crisis el saber que se nos mueren, como hemos señalado tantas veces, miles de chilenos y chilenas por no tener atención médica. Y no son 1000, no son 2000 o 2500 como van los muertos en Irán. Aquí son 40.000 los que se nos mueren al año y nosotros no tenemos ninguna, más que lo que decimos acá en Razones de Estado, de advertir respecto a eso, y algunos más encima dudan de estas cifras. Dudan que la educación esté tan mala. ¿Ya? Dudan que la salud esté pasando esos momentos que ahora avisamos. Dudan ¿ya? de que efectivamente nuestro estado es un estado extremadamente grasoso, que no habla, no conversa, no atina a las cosas que hay que hacer porque son intocables. Acá los que se pueden tocar son a los que producen. A los que viven de la producción de terceros no se les toca. Para echarlos de sus puestos hay que hacerle un sumario a los malos. Y esos sumarios pueden demorar años mientras siguen ganando sueldo. ¿Se ha visto tamaña injusticia? ¿Se ha visto tamaño abuso desde el Estado? Y claro, aquí hay un deseo, aquí hay un esfuerzo, hay una voluntad, pero ¿están las mayorías para eso? Porque esto no es una dictadura, es una democracia y hay que colocar esto en contexto. El 58% con esta victoria arrolladora de José Antonio Kast no les da espacio para saber si eso pueden hacerlo en el Congreso aún, y eso lo sabemos todos. Porque las derechas, o si se prefiere las derechitas,
entraron en conflicto y no fueron todas unidas. Por lo tanto, el 58% de las mayorías que tiene con la que fue elegido el presidente Kast, ese 58% no está en el Senado ni está en la Cámara de Diputados. Y nos preguntamos, si en aquellos estuvo un razonamiento lógico respecto a lo que requería nuestro país, no por 4 años, ni por 8, ni por 12, ni por 16, tal vez por 20 años para salir de esta crisis rotunda en que estamos nosotros hoy día los chilenos. Por eso que es importante que los que ejercen el poder sean prudentes y entender que sabiendo que hay unas minorías que hay que respetar y que esto se va a dirimir democráticamente en el Congreso, claramente acá requerimos otra situación que tiene que ver cómo vamos a crecer. Y ese es un tema que es vital en la medida de lo que se ha llamado el plan de reconstrucción. Porque obviamente esto hay que reconstruirlo. Porque así como estamos, obviamente no tenemos ninguna posibilidad de subsistir, salvo que seamos más pobres y más endeudados. Y eso es lo que se quiere revertir. Hoy día, distinguidos auditores y televidentes, lo que viene es un tema que claramente apunta a que en el Congreso, cuando se empiecen a discutir, veamos lo que son pros y contras para ver quiénes van a estar a favor de esto y quiénes no. Y los que no están a favor deben dar sus razones muy precisas para que se entiendan. Porque en definitiva, aquí, distinguidos auditores y televidentes, quedan al desnudo las reales voluntades e iniciativas para salir de este atolladero. Y obviamente hay muchos que les gusta este atolladero, que les gusta el que seamos pobres, el que encuentra que es más, para que no haya diferencias brutales probablemente entre muy ricos y muy pobres, mejor seamos todos iguales. Y así es como muchas veces los capitales, los que producen los impuestos, huyen, porque no tienen condiciones para invertir y no hay certeza jurídica para invertir. Y le meten incerteza jurídica cuando hablamos de permisología. Un proyecto que debiera demorar 6 meses a lo más, en Chile se demoran hasta 10 años. ¿Quién aguanta eso? Sin embargo, hay sectores políticos que solo aplauden y viven felices, porque se trabó el desarrollo. Se trabó el hecho de que pudiéramos ser menos pobres. Y cuando usted entra a la discusión de esto, tiene que de inmediato saber identificar lo ideológico que hay detrás de eso. No se trata solo de estar en contra o ser antisistémicos, o tal vez incluso ser, yo diría, desaprensivo respecto de la realidad del otro, porque el que habla eso está muy bien, pues. Está contento sentado en un sillón civiecito del Congreso, o tal vez de alguna concejalía, de alguna alcaldía, de algún core, con muy poco que explicar porque no tienen que dar explicaciones a nadie, y las explicaciones se dan cuando van a las urnas y pierden o ganan. Pero mientras ocurre eso, nadie exige, nadie pregunta, y los papeles de fiscalización no se hacen. Muy por encimita, de repente hay con una Dorothy Pérez en Contraloría que algún esfuerzo hace. Pero claramente tenemos un problema respecto del despilfarro de recursos, particularmente en el Estado. Porque si el que es particular y despilfarra, ¿a quién le importa? Que despilfarra es de él. Pero cuando es el Estado y está pagado con los impuestos de todos, ahí sí que el zapato aprieta. Y eso es lo que nos falta. Por eso que el problema nuestro es endémico. Es un problema que, independiente de saber que estamos mal y que queremos hacer algo para estar mejor,
que a lo mejor esto se va a poner en discusión de qué es lo que queremos estar mejor o no, cómo se hace esto. Hoy día hay que identificar con mucha precisión a quienes quieren que sigamos siendo pobres. Y no se trata de defender un 2, 3 o 4% o 4 puntos digamos, de intereses o de pago de impuestos. Es abusivo los impuestos que cobran en Chile. Lejos, los más abusivos de toda la OCDE. Y, obviamente, esto tiene que tener un cambio porque ante el abuso, muchos dejaron de invertir y ante el abuso, muchos se llevaron los recursos a otros lugares. Miles de millones de dólares salen del país porque los recursos que tienen para invertir no tienen certeza jurídica y la permisología ideológica reemplazó el interés y el bien común. Esa es la trama. Y en eso nosotros, distinguidos auditores, ustedes por su parte, yo por la mía, los medios de comunicación también, deben establecer finalmente qué se va a hacer con esto. Porque también quiero ser, como lo he sido siempre por lo más, muy honesto con ustedes. Esto no se arregla en 4 años. Claramente. Nuestros sistemas educacionales tienen que cambiar radicalmente. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de dar ese salto cualitativo? Y están en condiciones nuestros dirigentes, nuestros parlamentarios que han sido electos por voto popular, de entender que estamos en otra y que tenemos que ir a otra, por muy antipopular que sean estas medidas que tenemos que tomar para justamente encontrar condiciones que nos abran nuevos caminos y nuevos horizontes en el futuro cercano. Y ahí es donde tenemos la gran discusión. Los observo y los miro. Los escruto. Y en muchos casos, y muy a mi pesar, me dan vergüenza que tengamos esa clase de dirigentes. Y deberían darnos vergüenza a todos. Porque si de verdad nosotros concurrimos con nuestros votos a votar o a establecer o dejarlos a ellos como dirigentes, ¿dónde está nuestro deber y nuestra responsabilidad como ciudadanos cuando enfrentamos eso? Si usted votó por el parlamentario, por el dirigente A o B, usted tiene que ser capaz, como alguna vez se lo he mencionado, de increparlo, conversar situaciones con él, porque usted votó por un candidato X, pero hágase esta pregunta. Es probable, como por supuesto el voto es secreto, no sabe que usted votó, pero usted puede leer en alguna parte lo que ellos dicen, lo que ellos hacen todos los días. Hay una obligación de transparencia para que yo en cualquier minuto pueda meterme a cualquier autoridad de Chile pagada con todos los impuestos para saber lo que hizo en el día. Sus pegas, sus reuniones, sus contactos, sus negocios. Reitero, sus negocios. Entonces, eso nos falta. Y saben que eso cuesta re poco. ¿Y saben por qué no lo quieren hacer? Porque va a estar en riesgo su poder. Y cuando lo hagan, tenemos que saber totalmente claro que todo lo que financiamos nosotros, los electores, los que pagamos impuestos, porque por cada 1.000 pesos de pan que compramos, 200 pesos de ese pan van al Estado, en lo más básico, estamos hablando del IVA. En general, es un tema que nosotros nos negamos a controlar y ¿saben por qué? Porque no quieren que los controlen. Quieren hacer del poder lo que se les dé la gana. No tienen, salvo en las elecciones, y estas peleas, y estos gritos, y estas manifestaciones de lealtad, entre comillas, disfrazadas muchas veces de incondicionalidad, de que lo quieren idea lo que está detrás de lo que están proponiendo o promoviendo. Estas
estas 40 iniciativas del presidente Kast, que están agrupadas en cinco ramas amplias: competitividad tributaria, importantísimo, fortalecimiento del empleo formal. Hoy día hay mucha gente que trabaja y si se enferma no tiene dónde ir, hay que formalizarlo, hay que darle posibilidad que tengan un contrato, y están dando enormes posibilidades para que se pueda contratar a esa gente con más facilidades. Y sobre todo, porque acá también viene digamos, hay que regular, hay que tener certeza jurídica, hay que tener una contención brutal del gasto público. Acá distinguidos auditores al Estado, a los funcionarios del Estado, en muchos casos, salvo honrosas excepciones, se le pasa la mano en el gasto. Claramente. Y como no son gastos que ellos saquen de su bolsillo, como lo pagamos nosotros, no importa. O sea, me ha tocado estar en algunas inauguraciones donde participa el Estado, con fondos del Estado que son apoteósicas. Una galleta y un vaso de agua, un vaso de jugo, suficiente. Ya, un menú cortito, chiquitito, ¿sí? Un arroz con una carnecita molida. ¿Para qué más? Porque tiene que ser filete. Porque tenemos que tener tragos y aperitivo y bajativo. ¿De dónde? ¿Con qué ropa? Eso nos falta. ¿Ya? Esa benzina de más que ocupa el funcionario porque se dio una vuelta o pasó a dejar el pan a su casa. Salvo, reitero, honrosas excepciones. Por eso que esto va a traer muchas preguntas, muchas discusiones. Vamos a estar meses en esto. Pero veamos. Si acá, después de todo, y en este corto plazo, existe una voluntad de entender que la cosa está mal, porque para algunos estamos en un país de maravilla. Imagínense con buenos sueldos. ¿Ya? Miren lo que va a hacer la educación con los SLEP. Eso es para llorar a grito. Y nadie quiere hacer nada respecto a eso. ¿Se ha fijado usted? Muchas críticas, mucho cuento. ¿Ya? Y obviamente requiere cierta sensatez. Y esa sensatez es muchas veces la que le falta a los dirigentes o los que dicen ser dirigentes de partidos políticos, de movimientos sociales. Y eso, distinguidos auditores, es donde nosotros tenemos que tener claridad como ciudadanos. Y eso nos falta. Claridad. ¿Y esa claridad de dónde viene? Viene del conocimiento. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento? De la información. Dime cómo te informas y te diré quién eres. El más viejo adagio de la política en todos los tiempos. Porque podrá tener una opinión, pero su opinión va a estar fortalecida, sustentada en datos que sean, primero, verídicos, y segundo, que ayuden a los que tienen que tomar decisiones, porque muchos de los que toman decisiones, no me va a creer, no se informan, más que por lo que dicen ellos mismos. ¿Qué información es esa? Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy día, viernes 17 de abril. Quiero invitarlos más rato, a las 1:30 terminar las noticias, a un programa señero, gracias por eso también, que se llama Escucha América, donde obviamente plantearemos situaciones del mundo internacional, de la geopolítica, de lo que está ocurriendo en el mundo, y eso es un poquito después de la 1:30 en ese programa que se llama Escucha América. Por ahora nos despedimos de Razones de Estado, esperando que todos tengan un muy buen fin de semana, y nos encontramos Dios mediante el próximo lunes 20 en otras Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Aldo.
Muchas gracias, don Percio Almadero, cientista político y doctor en comunicaciones, que ha estado con nosotros en directo a través de esta edición de Razones de Estado para esta jornada de día viernes 17 de abril del año 2026. Recuerde, Razones de Estado, 10 años a través del aire y de todas nuestras plataformas, comentando lo que significa el acontecer político nacional e internacional. Y a todos ustedes invitamos a que sigan en la sintonía de Madero Comunicaciones a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Muy buenos días. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.